Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos un sábado más aquí a Encuentros, donde ya saben que repasamos juntos las noticias y celebraciones de nuestra iglesia en Valencia. Una iglesia que sigue muy unida en oración por el Papa León XIV, cuando todavía nos encontramos en esas primeras semanas tras su nombramiento. De hecho, el próximo martes, la Catedral de Valencia acogerá una celebración en acción de gracias por la elección del nuevo pontífice, que será, tomen nota, a las 7 de la tarde, presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Enrique Benavent. Nosotros seguimos recopilando todos los testimonios y reacciones valencianas ante el nombramiento del Santo Padre, entre ellos el de nuestros misioneros, que han acogido con gran alegría la elección de un pastor para la Iglesia, pues con un gran espíritu misionero. Y es que precisamente este fin de semana estamos celebrando la jornada de Valencia Misionera, en la que pues reconocemos la maravillosa y a veces silenciosa labor de todos los valencianos que, repartidos por el mundo, pues dedican su vida a dar a conocer el Evangelio. 178 valencianos tenemos por el mundo realizando su misión y sobre ellos vamos a hablarles hoy. Pero también vamos a repasar cómo ha sido uno de los fines de semana más emotivos para los valencianos, ¿verdad, Samuel? Buenos días. Muy buenos días, Marta. Pues sí, hemos tenido un nuevo papa, pero también hemos tenido la fiesta de la Mare de Déu, la fiesta grande, en honor a nuestra patrona, que continúa celebrándose pues a lo largo de este mes de mayo. Todo también. El mes de mayo dedicado No se para. a ella. Bueno, la llevamos siempre en el corazón, pero especialmente en este mes de mayo, en este mes de María, en el que los valencianos nos volvemos hacia la Mare de Déu. Vamos a repasar hoy también cómo fueron esos actos principales, la misa de infants, que fue multitudinaria, el emocionante traslado y también la procesión de la tarde. Actos en los que tuvieron además un especial protagonismo los fieles de los pueblos afectados por la Dana de Octubre, y en los que también contamos con la presencia del nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza, que casi despidió ya con nosotros su estancia aquí en España, aquí a los pies de la patrona. Así que nada, enseguida se lo contamos junto a otros temas que han sido noticia esta semana aquí en Encuentros. Pues comenzamos ya repasando los actos más importantes en torno a la festividad de la Virgen de los Desamparados, que, como decíamos, celebramos el pasado fin de semana, uno de los fines de semana más importantes para la devoción de los valencianos. Los actos comenzaron el viernes por la tarde con la celebración de las solemnes vísperas en la Basílica. Ahí vemos imágenes. Es un acto organizado por el Cabildo de la Catedral y que también es presidido por el arzobispo y que cuenta con los cantos de la Escolanía de la Virgen. Y el sábado continuaron las celebraciones en honor a la Mare de Déu. Como curiosidad, aquí lo vemos, este año pudimos ver una muiseranga en el interior del templo, procedente de la comarca de la Marina Baixa. Y por la tarde, otro de los actos más esperados, la Salve Solemnísima, con la participación de la Escolanía y de antiguos escolanes, presidida por Monseñor Enrique Benavent. Todo esto fue el sábado y ya pasamos al domingo, que es el día grande de la Virgen de los Desamparados, que comenzaba con la misa de descoberta. Ahí lo vemos, en la que se descubre la imagen de la Virgen en su altar, dando la bienvenida a miles de devotos que llenaban el templo, algunos de ellos, por cierto, tras peregrinar a pie durante toda la noche desde diferentes pueblos de la provincia de Valencia. Esta misa que ahí vemos fue presidida por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Fernando Ramón. Un momento emotivo en el que se descubre la imagen de la Virgen de los Desamparados. Y a las 8 de la mañana, con una plaza de la Virgen repleta realmente de fieles, devotos y también autoridades valencianas, tuvo lugar la tradicional misa de infants, en la que el arzobispo impartió por primera vez la bendición papal en nombre de León XIV. En sus palabras, el arzobispo nos aseguró que ser bon valencià significa formar parte de la familia de María, ser solidarios los unos con los otros y que los propios intereses no sean lo primero en nuestra vida. Ser bon valencià, en el sentit en què ho cantem en l'himne, significa formar part de la família de Maria. I per això, sentir-nos solidaris els uns dels altres. Fer que els propis interessos no siguin el primer en la nostra vida, sinó que el primer lloc l'ocupen les necessitats dels qui més pateixen. Maria espera, com a mare que és de tots els bons valencians, que les dificultats no siguin ocasió per a dividir-nos més, sinó per a agermanar-nos més, i que les diferències
es resolguen des del respecte i el diàleg. Eixa serà l'alegria del seu cor. Actuant d'eixa manera, serem per a ella i ella serà per a nosaltres mare dels bons valencians. Pues en esta misa el arzobispo también tuvo unas palabras especiales para los fieles de las poblaciones afectadas por la Dana, que se unieron, como decíamos, a esta celebración. Precisamente en esta misa de infants se estrenó una nueva composición dedicada a los niños y niñas víctimas de la Dana, obra de Vicente Chuliá, el director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Municipal José Iturbi de Valencia. Una misa en la que, en representación de todos los niños valencianos, como siempre, ocupa un lugar especial la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Lucía García. Pues terminada esta Eucaristía principal del día, tuvo lugar el tradicional traslado de la imagen peregrina de la Mare de Déu a hombros de su pueblo. Vítores, aplausos y miles de personas queriéndola llevar o queriendo tocar su manto son algunas de las imágenes más características de este tradicional acto. Y tras el traslado multitudinario de la imagen peregrina, pues se celebró la misa solemne en la catedral, presidida este año por el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, que agradeció esta invitación, muestra de la comunión de la diócesis de Valencia con el Santo Padre León XIV. Doy gracias al señor arzobispo que con la invitación que me ha hecho expresa la comunión de la archidiócesis de Valencia en este momento tan particular con el Santo Padre León XIV. La celebración de esta Santa Misa solemne en honor de la Madre de Dios de los desamparados, la Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, me hace participar en vuestros sentimientos hacia ella y a unirme con vosotros ante esta su imagen llenos de confianza, uniéndonos al gozo rebosante e incontenible de toda la Iglesia en la acción de gracias y en la oración por el nuevo Papa, sucesor de Pedro, y el desempeño de su misión. Dios nos quiere, Dios los ama a todos, y el mal no prevalecerá. Unidos de la mano con Dios y entre nosotros, sigamos adelante. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. Esto es seguir. Un discípulo que sigue y escucha a su maestro. Pues para cerrar los actos del fin de semana tuvimos la solemne procesión en la que la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados recorrió, como siempre, las calles del centro de Valencia, portada a hombros por miembros de diferentes agrupaciones, seguidores, devotos y también portadores procedentes de algunas de las localidades afectadas por la Dana. El nuncio de su santidad también presidió la procesión, que culminó en la Basílica de la Virgen con unas palabras de agradecimiento a los valencianos por su acogida siempre que ha visitado nuestra diócesis. Monseñor Bernardito Auza también agradeció que uno de sus últimos actos, como decíamos, como representante del Santo Padre en España, fuera a los pies de la Mare de Déu. Nuestro arzobispo le encomendó a la Virgen de los Desamparados para que siga protegiéndolo en su nueva misión ante la Unión Europea. Pues así celebramos el fin de semana, pero los actos en honor a la Virgen, como decíamos al principio, continúan. Hasta el próximo día 20 se está celebrando el solemne novenario y también siguen las celebraciones de distintas entidades en la Basílica de la Virgen en honor a la Mare de Déu a lo largo de este mes de mayo. Además, como estamos inmersos en este año jubilar de la esperanza, las celebraciones en la Basílica pues adquieren también un carácter especial como Eucaristías jubilares también. Y también recordar una fecha importante, que es el próximo miércoles, día 21, se celebrará el tradicional besamanos a la Virgen de los Desamparados. Ya saben que las puertas de la Basílica se abren a las 7 de la mañana y continúan abiertas durante todo el día hasta que finalice el paso del último devoto. Vamos con otro tema. Mañana celebramos la jornada Valencia Misionera, un día para poner en el centro de nuestras oraciones a los 178 misioneros valencianos que tenemos repartidos por todo el mundo anunciando el Evangelio.
Misioneros de Esperanza es el lema de este año, no podía ser de otro modo en este año jubilar que estamos celebrando durante este tiempo, porque con su labor los misioneros son auténticos sembradores de esperanza allá donde van, Marta. Pues sí, el delegado de misiones de nuestra diócesis, que es Francisco Ferrer, que fue misionero en Perú durante varios años, nos contaba que es fundamental descubrir esa llamada a salir de nosotros mismos y comunicar con alegría el Evangelio. Por eso nos anima también a nosotros, pues en nuestro día a día, a no quedarnos quietos y asumir ese reto que ya que tenemos la suerte de conocer la buena noticia, pues que salgamos a compartirla. Que también podemos hacer misión nosotros. Eso, claro que sí. Muy bien, lo escuchamos. Con motivo de la campaña de Valencia Misionera, os animo a todos a poder participar, a poder rezar por tantos misioneros valencianos que están por todo el mundo, sembrando esperanza. Miramos a los misioneros como personas de esperanza, que siembran esperanza allí donde están, allí donde se encuentran, allí donde muchas veces nadie quiere ir. Son lugares y países olvidados por tantos de nosotros y en cambio están ellos allí sembrando evangelios, sembrando vida, sembrando esperanza. El Papa Francisco, recientemente fallecido, nos animaba a soñar en grande. Los misioneros son personas que sueñan en grande. Sueñan en grande porque saben que el reino de Dios no es solo para uno, no es solo para sí mismo, no es solo para su grupo o su país, sino que es para todo el mundo y tiene que llegar a todo. Por eso ellos nos animan a vivir con alegría el gozo del Evangelio y con esperanza la ilusión de saber que este mundo puede ser diferente, que si sembramos a Cristo, nuestro mundo puede cambiar. Ya lo saben, mañana esta jornada de Valencia Misionera, Misioneros de Esperanza. Continúan las reacciones ante la elección del Papa León XIV, reacciones que se están sucediendo por todo el mundo, lo estamos viendo, y en las que poquito a poco pues vamos descubriendo un poco el perfil como pastor del Santo Padre, conociendo detalles sobre sus años de ministerio sacerdotal y también episcopal antes de su elección como pontífice. Así es, Samuel, porque sabemos que León XIV pues cuenta con un arraigado espíritu misionero que pues marcará en algunos aspectos las líneas de su pontificado. Así compartía con nosotros la alegría de su elección el obispo auxiliar de Valencia, don Arturo Javier García, que tantos años ha estado al frente de misiones en nuestra diócesis. Siempre es una alegría pues tener papa otra vez, ¿no? Porque la Iglesia necesita al papa, pero me ha alegrado mucho también que el papa sea, por ejemplo, agustino, porque Santo Darío no era agustino, también porque, además de misionero, nosotros cuando visitamos los vicariatos apostólicos de Requena y también de San José del Amazonas, pasamos por Iquitos. Y justamente el vicariato de Iquitos es un vicariato también que está atendido por los agustinos. Entonces, bueno, pues me siento ahí muy unido, conociendo aquí los agustinos también de aquí de Valencia, y también pues, de que es un papa misionero tantos años en Perú, pues seguro que él sabrá darle un impulso a la misión. Se han dado todos los papas, especialmente el Papa Francisco también, animando también a los religiosos a que siempre tengan una experiencia en misiones, especialmente en el Amazonas, pero seguro que este papa continuará con ello y le dará un impulso, porque realmente la Iglesia necesita este impulso misionero, porque bueno, podemos olvidarnos, ¿no?, de que la Iglesia es universal y que justamente ha sido creada solo para eso, para anunciar el Evangelio en todo el mundo. Pues ojalá y este Papa León nos ayude pues, en este impulso misionero para toda la Iglesia. Pues de nuestro obispo don Arturo pasamos al actual delegado de misiones de la Iglesia Valenciana, Francisco Ferrer, justo al que acabamos de escuchar hace un momento hablarnos sobre la jornada de Valencia Misionera.
Don Francisco compartía con nosotros la alegría también de tener un papa misionero que supo salir de su tierra para sembrar por todo el mundo el Evangelio. Además, ambos se da la casualidad de que coincidieron en el mismo destino de misión, en Perú, aunque en periodos diferentes. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. Yo he estado 6 años en Perú. He tenido la gracia de tener esta experiencia misionera, de convivir con los peruanos en la diócesis de Caraveillo, en Lima Norte. Mi experiencia misionera ha sido plenamente gratificante. No solo me ha ayudado a conocer otro mundo distinto al mío, sino a descubrir que realmente la fe de Jesucristo ha llegado a muchas partes de distintas maneras y ha alegrado el corazón de mucha gente. Yo tuve la suerte de vivir en la parroquia Señor de los Milagros de Comas, en el norte de Lima, y pues mi experiencia allí fue muy grande, fue muy buena, fue muy bonita. Los peruanos que aman mucho al Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porres, cómo comparten su fe y su amistad con los demás, pero la comparten especialmente con alegría. Esa es una gran característica de los peruanos, que a pesar de la pobreza, a pesar de las dificultades que son enormes, a pesar de los problemas, saben contagiar esperanza, saben contagiar alegría a los que tienen alrededor. No tienen suficientes medios para poder tener una calidad de vida, pero en cambio saben transmitir esa alegría que procede de la fe. Tenemos la suerte de tener ahora un papa misionero, un papa que ha pasado muchísimos años en Perú. Yo no he tenido la suerte de conocerlo, pero bueno, por lo que he leído, por lo que he escuchado, pues ha sido un gran misionero. Ha sabido sembrar evangelio, ha sabido sembrar buena noticia, ha sabido, como él mismo dijo, usando las palabras de San Agustín, ha sabido ser cristiano con los cristianos de allí, y también allí tuvo la suerte después de ser obispo para muchos, para una diócesis. Es una alegría porque de alguna manera vemos ya en parte esta continuidad con el Papa Francisco, sobre todo al impulso de la misión. No podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos parados. El Espíritu Santo viene a nosotros para impulsarnos a salir y anunciar la buena noticia. Es verdad que tendremos que aprender los lenguajes, lo que significa la palabra inculturación. Tendremos que aprender a inculturarnos en España y en Europa, como otros misioneros intentan inculturarse cuando van a África o van a Asia o van a América. Se trata de ser misioneros aquí y misioneros también allí, porque somos Iglesia Católica, y católica significa universal, es para todo el mundo. Lo decía Jesús, id a todo el mundo y anunciad el Evangelio. La semana pasada también les adelantábamos que el nombramiento del Papa León XIV también había suscitado la alegría en la comunidad de agustinos de nuestra diócesis, ya que se trata de un pontífice agustino que además fue prior general de la orden durante 12 años. Bien, pues durante ese tiempo visitó las diferentes comunidades que tienen en todo el mundo y entre ellas la de Valencia, donde estuvo en el año 2005. El superior de la comunidad de Valencia, Jesús Domínguez, nos cuenta un poco mejor cómo fue esa visita. Hemos tenido la gracia de Dios y, humanamente hablando, la suerte de tener con nosotros aquí en el 2005 al actual Papa León XIV, cuando entonces era el prior general de los agustinos, que vino a hacer, como hacen todos los priores generales, la visita que llamamos nosotros canónica, pues para ver cómo está la comunidad, para animarnos, para constatar a ver las misiones que aquí tenemos, ¿no? Nuestra misión en el colegio, nuestra misión en la parroquia de Cristo Rey y nuestra misión sacerdotal en el Hospital Quirón. Y bueno, pues tuvimos con él 2 días de muy grata convivencia y un detalle muy curioso, y es que esta capilla que está bajada del 4º piso, que entonces estaba allí, este altar es donde él celebró la Santa Misa. Y en estas mismas situaciones, ante este Cristo, ante este sagrario, ante esta imagen de la Madre de los Desamparados. Y bueno, pues aquí le acompañamos en todo aquello en que él nos pedía y que nosotros también deseábamos que él también viese como algo principal de Valencia, como fue visitar la catedral
en la que estuvimos viendo en los restos de Santo Tomás de Villanueva y después lo llevamos a la Basílica de la Virgen de los Desamparados, donde allí él estuvo orando ante la imagen de la Santa Madre, y es que decía, hay que ver qué devoción tiene la gente porque no dejaba de pasar gente, y lo coincidimos en un momento en que había mucha aglomeración, y en donde más nos conocimos, él y yo por lo menos, o yo le conocí a él, es cuando planteamos un problema que teníamos nosotros entonces los agustinos, y ahí él se veía como era un hombre moderado, un hombre muy conciliador, un hombre muy acogedor, escuchaba nuestros diálogos, hacíamos preguntas, él siempre un palco en palabras en aquel entonces, por lo menos, hasta que conoció bien el problema y se lanzó a dar su opinión. Y ahí comprobé cómo él es tan capaz de unir extremos, de lograr la concordia, de que, aun siendo de opiniones distintas, con qué cordialidad y con qué agrado hacía que efectivamente pudiésemos llegar a un punto común y a una solución, aun cuando algunos aspectos estuviésemos distantes. Y yo me di cuenta cómo este hombre es muy conciliador, muy capaz de llevar a cabo eso, la concordia, que para nosotros esto es básico, ya en la convivencia y en la solución de los problemas, y él, que viene de la base, que viene de la situación misionera, pues tendrá otros puntos de vista, y entonces, pues lógicamente creo que nos va a dar unas orientaciones muy aptas para llevar a cabo la misión que él tiene y el avance de la Iglesia. Pues vamos con otro tema. Estamos en unas fechas decisivas para la educación de nuestros hijos con ese inicio de la temporada de la matriculación escolar. La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha lanzado la campaña de la asignatura de religión, pues al final para dar respuestas a esos padres que desconocen el valor de la asignatura de religión católica o que quizá un poco condicionados por la tendencia social, por la desinformación, están indecisos a la hora de elegir o no esta asignatura. Vamos a ver la campaña. ¿Perdona? Idiomas, habilidades sociales, yo que sé, hasta esgrima. Es que le van a pedir de todo. O sea, exagerado tampoco. Y es mejor que empiecen desde pequeños. Sí, totalmente. Mira, ahora que tenemos tiempo podemos... Oye, nos han dado esta hojita en el cole. Vosotros le habéis apuntado a Reli, ¿no? Sí, este es su segundo año. Pero... ¿eso de la clase de Reli sirve para algo? ¿Eh? Sí, claro. Sí. Bueno, no lo sé. ¿Tú? Bueno... Por cierto, ¿sabéis que esto lo inventaron los monjes? No. Mira, te lo juro que de verdad, que sí. Que sí. Que sí. Que no, que allí en los monasterios lo hacían. Oye, por favor, la cerveza, porfa, que tengo la boca más seca que la moja. Pues vamos con más noticias de esta semana, porque la Fundación Bancaja ofreció un año más la Ronda La Verche el pasado lunes en la Plaza de la Virgen. El concierto fue dirigido por Cristóbal Soler, director de la Banda Sinfónica de Valencia. Y el jueves los floristas de Valencia llenaron de adornos florales la Basílica de la Virgen de los Desamparados desde primera hora del día para rendir homenaje a la patrona, en cuyo templo se celebró a la 1 de la tarde una misa dedicada a todos los profesionales del gremio de floristas. Este año los adornos quisieron homenajear también al Papa León XIV con motivo de su reciente elección como pontífice, y por este motivo fueron confeccionados en color blanco y amarillo, que como saben son los colores del Vaticano. Y ese mismo día, el jueves, pero más tarde, tuvo lugar junto a las flores el desfile de cientos de capas adornadas con sus cintas de colores. Las cintas
las capas de los tunos, que cada año acuden a los pies de la patrona a rendirle homenaje a la Mare de Déu con sus instrumentos y con sus cantos. Miembros de todas las tunas universitarias de Valencia interpretaron sus canciones tanto en la Plaza de la Virgen como en el interior del templo, ahí lo vemos, acompañados también de antiguos miembros de la tuna, conocidos como cuarentunos, aunque algunos ya sobrepasan los 40, pero continúan con la emoción y la devoción de cantar a los pies de la patrona. Y el historiador Vicente Cárcel ha presentado en Roma la trilogía que ha dedicado al Papa Pío XII, fruto de años de investigaciones en el Archivo Vaticano. Vicente Cárcel, que es vicario episcopal para los sacerdotes en Roma y también funcionario de la Santa Sede, ha completado su trilogía tras la reciente publicación de su obra Pío XII, el Papa por España, discursos y radiomensajes, una obra basada en los documentos de los archivos vaticanos. Y sepan también que las religiosas cooperadoras de Betania celebran su centenario de su fundación con una misa en la Basílica de la Virgen que fue presidida por el arzobispo. En su casa sacerdotal de Quart de Poblet también lo celebraron junto al obispo auxiliar, Monseñor Arturo Javier García. Las religiosas se dedican al cuidado y atención de los sacerdotes mayores y enfermos. Pues estas noticias y muchas más las pueden encontrar cada día en la página web de la Archidiócesis de Valencia, archivalencia.org, también en nuestras redes sociales y en la revista Paraula. Recordamos que estamos todavía en esta campaña de la renta en la que pueden ayudar muchísimo con un gesto muy sencillo, marcar la X de la Iglesia Católica en la declaración de la renta. Como decíamos, primeras semanas de pontificado de León XIV, todas las miradas continúan en la Santa Sede para ir conociendo un poco mejor al sucesor de Pedro. Durante estos días hemos podido ver al Santo Padre en su primer encuentro con medios de comunicación, también en audiencia con profesores cristianos, en su visita a la Curia General de los Agustinos o en el jubileo de las Iglesias Orientales. Diferentes momentos de su agenda de esta semana en los que ha trasladado mensajes de paz, diálogo y unidad. Pero también hemos conocido esta semana el significado de su escudo. Cuéntanos un poco, Sam. Vamos a explicar un poco este escudo que tenemos aquí, que está sostenido por las llaves de San Pedro, con un cordón rojo alrededor, y tenemos dos partes muy sencillas. Es muy sencillo este escudo. Tenemos un fondo azul con una flor de lis que representa a la Santísima Virgen María, con esta flor que es el lirio, las tres virginidades de la Virgen María, y abajo tenemos el símbolo de los agustinos, también este emblema de la orden agustiniana, un corazón atravesado por una flecha colocado sobre un libro. Esta figura representa simbólicamente estas palabras de San Agustín que están recogidas en el 9º libro de las Confesiones. Has herido mi corazón con tu amor. El escudo tiene debajo el lema central del pontificado del Papa en latín, In illo uno unum, que significa en un solo Cristo, en él somos uno. Palabras pronunciadas por San Agustín durante un sermón. Pues con esto nos quiere decir Marta, nos quiere recordar que somos muchos cristianos, pero estamos llamados a la unidad en Jesucristo, un mensaje que el Papa desde el principio pues ya ha incidido en ello, ¿no? En esta unidad de toda la Iglesia. Así es, un mensaje de unidad. Bueno, pues con esta explicación del escudo del Papa León XIV terminamos nuestro tiempo de esta semana. Recuerden que el martes en la Catedral tendremos la celebración a las 7 de la tarde para rezar por el pontificado del Santo Padre. Y también mañana tengamos muy presente en nuestras celebraciones, en nuestra oración, a todos los misioneros que dejaron su Valencia natal para ir y proclamar el Evangelio por todo el mundo, como hizo precisamente el Papa León XIV. Es mañana el día de Valencia misionera. Nosotros les esperamos aquí la próxima semana en Encuentros. Hasta luego.